compartir de tu palabra y juntas podamos aprender lo que tú quieres para nuestras vidas. Dios Todopoderoso, gracias por mis hermanas que se han podido conectar, por cada una de ellas, Señor, porque tú tienes un propósito por el cual has permitido que hoy estemos juntas para adorarte, Señor. Padre bendito, oro que unjas mis labios y que con poder pueda hablar lo que tú quieres para tus hijas preciosas, Señor. Que seas tú el que hable y que seas tú el que derrame bendiciones a través de tu palabra. Padre, te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanas. Bueno, el tema que yo quiero compartir con ustedes, voy a compartir unas diapositivas. Estoy aprendiendo, no sé muy bien, pero voy a tratar de hacerlo. Así es que aquí tengo el tema, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes. Y es mujeres valientes. Si algo no se ve o algo, por favor alguien me puede auxiliar y me dice que no se está viendo o si se está viendo, ¿sí? Bueno, primero tenemos nuestro tema de hoy, hermanas, mujeres valientes. ¿Por qué escogí este tema? Ciertamente, hermanas, estamos viviendo en tiempos tan difíciles que debemos recordar que Dios nos ha llamado a ser mujeres valientes. Y escogí algunas de estas mujeres que la Biblia nos enseña de cómo ellas también como mujeres, como madres, como esposas, también tuvieron que esforzarse y ser valientes para obedecer a Dios y cumplir con el propósito que Dios tenía para sus vidas. Además de ser mujeres valientes, mis hermanas, también quiero que aprendamos, miren, la obediencia a Dios siempre va a exigir valentía. No podemos decir que somos mujeres valientes para obedecer a Dios sin la ayuda de Él. Necesitamos la ayuda de Él para ser valientes. Y si queremos ser obedientes al Señor, pues va a exigir que nos esforcemos. Vamos a ver una de las mujeres que encontré y que me encanta su historia, es de Sara. Sara, dice la Biblia, que ella era llena de fe, que era respetuosa, que era bonita, que ella era madre del pueblo de Israel. Pero ciertamente ella tuvo que ser valiente, mis hermanas. Sara, aunque ya estaba entrada en años, abandonó todo para vivir el resto de su vida en tiendas de campaña. Ella permaneció siempre al lado de su esposo, Abraham, apoyándolo. Sara creyó a Dios y con sus 90 años vio realizado su sueño de tener un hijo. Dios llenó su corazón de alegría. Díganme, hermana, ciertamente Sara fue valiente, dejó su gente, su pueblo, tal vez una casa preciosa que tendrían, porque ellos eran de dinero, pero ciertamente por obedecer a Dios primero y salió de su pueblo junto con su esposo y se fueron allá donde ni siquiera sabían a dónde Dios los llevaría. Sara fue una mujer muy valiente. Encontré otra mujer en la Biblia llamada Miriam. Tal vez algunas de estas ya las han visto más a fondo, pero yo así como que en grandes rasgos quise escoger algunas que me parecieron sumamente interesantes por ver que ellas fueron obedientes a Dios, pero se tuvieron que esforzar. Miriam fue la hermana mayor de Moisés, profetisa, líder de alabanza e inteligente. Miriam nació y creció como una esclava en Egipto, cuidó de su hermano Moisés cuando él era un bebé. Ese es el mismo Moisés a quien Dios usó para liberar al pueblo de la esclavitud. Además de ser líder de alabanza, Miriam era una profetisa y era muy respetada por el pueblo hebreo. Tuvo que haber sido una mujer obediente a Dios, una mujer emprendedora y esforzada. La Biblia la menciona aquí también como una mujer que fue obediente a Dios y Dios le permitió ser una mujer profetisa y muy respetada en el pueblo. Se ganó el respeto del pueblo. Encontré a otra mujer también, Rahab. Ella dice en la Biblia que ella fue una mujer también valiente, creyente en Dios y salvó a su familia, hermano. Dice que Rahab era una
prostituta de Jericó, que salvó la vida de 2 espías hebreos. Esa fue la razón por la que su familia se salvó cuando los hebreos atacaron Jericó. Gracias a su fe, esta mujer despreciada se ganó un lugar entre el pueblo de Israel. Llegó a ser uno de los antepasados de Jesús y obtuvo un puesto entre los héroes de la fe. Amadas hermanas, Rahab era una prostituta, mas sin embargo la vemos como aún llegó a ser de los antepasados del linaje de nuestro amado Señor Jesucristo. Con Rahab tenemos mucha enseñanza también, hermanas, porque de lo peor, de lo vil y de lo menospreciado, de ahí nos ha sacado el Señor. No somos mejores nosotras que otras mujeres, hermanas. Lo que somos y lo que tenemos es por pura gracia de Dios, es por pura misericordia. No sé de dónde te sacó el Señor a ti, no sé en qué estabas antes de que Cristo viniera a tu vida. Lo que sí es hermoso es saber que así como Rahab, que fue valiente para que su familia se salvara y enfrentar, ¿verdad?, a mucha gente cuando vinieron y buscaron a los espías, mas sin embargo ella fue valiente porque creyó en el Dios de Israel. Amadas hermanas, Dios nos invita a creerle al Señor. No importa nuestra vida pasada. A veces el enemigo quiere recordarnos nuestra vieja manera de vivir y nos dice, pero tú fuiste, tú hiciste. No, hermanas, Dios cuando perdona, perdona por completo. Y Él ahora quiere que seamos mujeres obedientes a Él y que seamos esforzadas, así como estas mujeres que Dios usó en aquel tiempo. Tenemos a Débora. Hace 8 días precisamente veíamos acerca de ella. Aún muy extensamente lo vimos y ahorita rápidamente, ¿qué vemos de esta mujer? Que ella fue una juez, una profetisa, una líder de guerra y eso la hace ser una mujer valiente, hermanas. Débora, una profetisa y jueza que lideraba a Israel. Cuando no había rey, ella convocó el ejército y animó a los guerreros a derrotar a los opresores. Bajo el liderazgo de Débora, Israel tuvo paz durante 40 años. Síganme, hermanas, si no era una mujer esforzada y valiente, que a la obediencia de Dios, las mujeres de la Biblia que podemos ver con muchas circunstancias que hoy día podríamos decir, bueno, es que ellas, eran mujeres de la Biblia, ¿sí? No, hermanas, en su tiempo ellas también batallaron bastante, porque en su tiempo se destacaron, dice ellas, como mujeres en su mundo, porque era un mundo difícil, era un mundo dominado por los hombres, y demostraron a través de la obediencia a Dios que Dios usa a todos, hermanas, que Dios nos puede usar tanto a varones como a mujeres. Todas estas mujeres, y hay muchísimas más, podemos ver cómo ellas fueron usadas para cumplir con el propósito de Dios en la vida de su pueblo, en la vida de sus familias, así como nosotros. Tenemos a Ruth, esta hermosa mujer que fue leal, fue dedicada, fue trabajadora, fue fiel a Dios. De Ruth podemos ver que Ruth no era israelita, pero se ganó un lugar entre el pueblo de Dios por su dedicación a Dios y por el amor a su suegra. Ruth, ella abandonó a su casa y su familia para servir a Dios. Ruth era trabajadora y respetuosa. Conquistó el corazón de Booz y fue la bisabuela del rey David. ¿A dónde llegó esta mujer? Porque ella fue una mujer fiel a Dios. Cuando ella conoció a Dios, nunca más volvió atrás. Le dijo a Noemí, yo iré, tu Dios será mi Dios, y a donde tú fueres, yo estaré también. Díganme si no es muestra de valentía, hermanas, de Ruth. Tal vez tenía familia, hermanos, padres, tíos, pero ella dijo, yo me voy contigo y tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Mujer valiente, Ruth. Tenemos a Ana, mujer de oración, mujer fiel, adoradora, madre del profeta Samuel. Ana no podía tener hijos, pero confiaba en Dios y oró con fe por uno.
Cuando Dios se lo dio, ella se lo dedicó como muestra de agradecimiento. Se crió en el templo y llegó a ser un gran profeta de Dios. Díganme si no fue valiente, hermana, ustedes como madres, desprenderse de ese niño, el cual había llegado después de mucho tiempo de haber estado deseando tener un hijo, y Dios se lo concedió. Pero ella fue fiel a su promesa, que Dios le dijo, si tú me lo das, yo lo dedicaré a ti. Y ella, aún quizás como madre, en su dolor, se desprendió del niño y lo llevó como muestra de esa confianza en que Dios es fiel. La Biblia nos enseña que después Dios le regaló más hijos, ¿verdad? Pero fue mujer valiente al desprenderse de su hijo y llevarlo para que él sirviera a Dios, y hermosamente fue un siervo precioso del Señor. También tenemos a Esther. Esther, bonita, inteligente, sensata y valiente, hermanas. Otra mujer valiente de la Biblia. Esther, no sabemos mucho acerca de sus padres, solo sabemos de un tío llamado Mardoqueo. Esther era una chica israelita que ganó el concurso de belleza más importante de su tiempo y se convirtió en la reina de Persia. Ella fue muy valiente y arriesgó su vida para salvar a su pueblo de una gran masacre. Dios le dio belleza, gracia e inteligencia a Esther para que ella pudiera proteger a su pueblo. Mujer valiente, hermana. Esta otra joven mujer, no nos dice su edad, pero sí sabemos que era muy joven. María, todas hemos escuchado de esta preciosa mujer llamada María, humilde, obediente, pensadora, madre de Jesús. Esta joven mujer, María, era una joven sencilla que fue escogida para una gran misión, ser la madre de Jesús. Ella no rechazó esa misión, sino que la aceptó con fe, con seguridad y aplomo. María ayudó a educar a Jesús y años más tarde lo vio resucitado en gloria. ¡Wow! ¡Qué mujer, hermanas! Ella era muy jovencita cuando recibió esta encomienda de parte de Dios, de ser madre del Hijo de Dios. Pero ella no rechazó. Ella, muy esforzada y obediente a Dios, valiente, dijo, hágase tu voluntad con tu sierva, hágase como tú dices. Y ahí está María, la madre de Jesús, un ejemplo para nosotros. Tenemos a Priscila, ella es una profesora, valiente, cooperadora, líder en la iglesia, mujer servicial. Priscila es un ejemplo del trabajo en equipo. Ella trabajaba con su marido, Aquila, difundiendo la palabra de Dios. Ellos eran amigos de Pablo y fundaron una iglesia en su casa. Priscila y Aquila también enseñaron y prepararon a un hombre llamado Apolos para la obra del Señor. Otro ejemplo, otra muestra, mis hermanas, de la gran misericordia de Dios que podemos nosotras como mujeres aprender de ellas. Pero ahora hemos visto acerca de estas mujeres valientes. Pero hermanas, ¿qué es ser valiente? ¿Qué es ser valiente? Por favor, quien guste, abra su micrófono y me pudiera apoyar alguien, algún pensamiento que ustedes crean que es ser valiente. Mujeres valientes, ¿qué es, hermanas? Para ustedes, ¿qué es ser valiente y esforzada? ¿Ninguna de mis hermanas? Todas están muy calladitas. Bueno, yo puedo entender o creo entender que ser valiente es atreverse a vencer la adversidad. Gracias. Es un reto para que se cumpla la voluntad de Dios en la vida de cada una de nosotras. Amén, hermana. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es ser valiente? ¿Qué es valentía, mis hermanas? Es aunque caiga uno, se desanime uno o fracase uno en algunos proyectos, pueda uno volver a levantarse y continuar adelante, porque también los valientes
pues fracasamos. También los valientes, no resultan las cosas como a veces se planean o se quieren, pero lo importante es volver a levantarse y seguir intentándolo y prosiguiendo a la meta. Amén. Gracias, hermana Rocío. Yo encontré esta definición. Miren, dice, valentía no es la ausencia de temor, sino la resolución a obedecer, a pesar del temor y de lo que sintamos. Y yo creo que estas 9 mujeres que pudimos estar meditando un poco en ellas, vemos que ellas no crean que no tuvieron temor. Yo pienso que sí hubo temor, incertidumbre en sus corazones, hermanas, porque ellas eran de carne y hueso, como nosotras. Ellas eran mujeres que al igual seguramente tenían sus días difíciles, también como madres, como esposas, el dolor de saber que no podían tener hijos, siendo que algunas de ellas, ¿verdad?, fueron estériles. Después Dios hizo milagros, pero vemos cómo es que ellas pues fueron muy valientes y tuvieron esa valentía para obedecer a su Dios. ¿Por qué? Y ahora como mujeres, y yo puse aquí mujeres de hoy, mujeres 2020, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotras? Mujeres esforzadas, mujeres de decisión, mujeres entregadas a Dios a pesar de sus circunstancias. Tal vez puede decir, bueno, las circunstancias que vivió Sara, pero era rica, tenía todo lo que necesitaba y hasta criadas, ¿verdad? Pero no tenía hijos, hermanas. Y después vino una situación difícil cuando ella le da la sierva para que tenga un hijo a través de ella, su esposo, y circunstancias duras. ¿Y qué podríamos decir de la otra, de Ana, que también no tenía hijos? Tenía a su esposo, la amaba y seguramente tenían también economía. Y así podríamos descifrar las circunstancias de estas mujeres, pero hermanas, hoy día nosotras también estamos pasando por dificultades, pero no somos diferentes a ellas, hermanas. ¿Por qué? Porque somos hijas de Dios. Y el mismo Dios que fue de Sara, que fue de Ana, que fue de María, es el mismo que hoy nosotros tenemos. La Biblia dice que es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Jacob, es el mismo de hoy y siempre y por los siglos. Entonces, tenemos que recordar, mis hermanas, que si yo quiero ser mujer valiente, primero tengo que recordar que soy muy amada de Dios. Por favor, nuestra hermana Julia puede buscar Jeremías 31:3, por favor. ¿Y nos hace el favor de leerlo? Sí, hermana, permítame. Sí, hermana, gracias. Jeremías 31:3, y voy a pedir a otra hermana, si está por ahí, veo a la hermana Mabel, Juan 8:31, por favor, y 32. Jeremías 31:3, dice la palabra del Señor: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Dios nos ha amado, hermana. Y es que cuando sintamos que estamos derrotadas, sintamos que de verdad ya no podemos, que ya las fuerzas nos faltan por las circunstancias que podamos estar viviendo entre nosotros. Permítame, hermana Reina, voy a comentar un poquito. Está entre nosotros mi amiguita, la hermana Reina, quien perdió hace poquito un hijo, hermanas. Y bueno, está en ese proceso de duelo, de perder a un hijo amado. Entonces, cada una de nosotras pasamos por circunstancias difíciles, pero tenemos que recordar que Dios no se le ha pasado de su mano nuestra circunstancia. A Dios no se ha olvidado de mí. Si no tengo ahorita trabajo, si tengo una situación difícil en mi hogar con mi esposo, o a lo mejor a él se le olvida amarme, pero a Dios no se le ha olvidado amarme y cuidarme y proveerme, hermanas. Entonces, recordar cada una de nosotras, mis hermanas, eres amada de Dios, muy amada de Dios. La Biblia enseña que dice que Él te cuida como la niña de sus ojos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que apropiarnos, recordar esta gran verdad. Y también así, por favor, hermana Mabel, ¿nos lees el pasaje?
Sí, es Juan, ¿qué? 8. Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Ok. La palabra de Dios dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, hermana, gracias. Entonces la palabra de Dios nos dice, soy amada de Dios, y si soy hija de Dios, entonces Dios me ha hecho libre. ¿Libre de qué, mis hermanas? Mujeres valientes necesitan saber que Dios ya la hizo libre de temores, libres de esos pensamientos negativos. Recordar que tú eres una hija de Dios. Te ha hecho libre de tus costumbres y de todo aquello que antes, lejos de Dios, vivías en una vida desagradable al Señor. Y perdónenme, hermanas, tal vez en ese comentario, pero a veces, hoy estamos pues en un tiempo en el que no vamos al lugar donde se adora al Señor, el templo, que la iglesia somos nosotros, pero a veces aún estamos atadas a costumbres. Es que el día tal, ¿verdad? Todos nos reunimos y entonces pues no puedo ir al servicio. Es que siempre lo han hecho mi familia y pues yo también participo en eso. Hermanas amadas, mujeres de Dios, mujeres valientes y que quieren amar al Señor, necesitamos, dice que la obediencia a Dios exige valentía. Tal vez es tiempo de que tú y yo digamos ya basta, esas costumbres que no agradan a Dios, esa vana manera de vivir que no agrada al Señor. Dejemos ya de andar en nuestras vanas cosas, hermanas, que no agradan a Dios y para nada aprovechan nuestra vida. Tantas veces damos más prioridad a ir a hacer otras cosas antes que a las cosas de Dios, antes que servir al Señor. Aún en nuestro hogar, como buenas administradoras, hermanas, tenemos que recordar que somos libres, ya no más ataduras, hermanas. Dejemos las costumbres. Antes estabas con pensamiento hacer ciertas cosas todavía, ¿verdad? Porque te gusta, porque esto me gusta de repente, ahí echarme una cervecita, un cigarrito, por decirlo así, de algunas, muchísimas otras cosas, ¿verdad? Es tiempo de romper, hermanas. Rompan cadenas ya en el nombre de Jesús. Y sean, porque así dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios ha hecho libres y queremos ser libres y Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que puede romper toda cadena de atadura, toda cadena de amargura, esas raíces de enojo, esas raíces que están profundamente arraigadas en nuestras vidas y que no nos hacen ser mujeres libres para amar al Señor, para obedecerlo. Sea lo que sea que tengas en tu vida, pues ora al Señor y pídele que Él rompa con ataduras que no son agradables delante de Dios. ¿Y por qué todo esto, hermanas? Ahí vamos a alguien, por favor, ¿me ayuda? Efesios capítulo 1, hermana Reina, creo que su apellido es Noriega, hermana Reina, si es que me escuchan. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Soy amada de Dios, soy libre, pero también, ¿qué más? Algo hermoso. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Por favor, hermana, la escuchamos. Efesios 1, 3. 3 al 7, mi hermana. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. Amén. Gracias, hermana. Ciertamente, hermanas, la palabra de Dios dice que hemos sido escogidas, que hemos sido perdonadas, no por nosotros, sino únicamente por su gracia, hermanas, por su gracia, por su misericordia. Entonces, siéntete amada, siéntete libre en el Señor Jesucristo como hija de Dios y recuerda, no eres una casualidad. Dios tiene un propósito, así como en las mujeres de la Biblia, algunas de las que pudimos ver, tuvieron un propósito, fue cumplido al pie de la letra. Lo que Dios tenía para Sara, madre de muchas naciones, para Débora, cada una de las mujeres que conocemos de la Biblia, y ni se diga la María, quien fue la madre de Jesús, cada una tuvo un propósito y Dios cumplió ese propósito precioso en sus vidas. Amada hermana, cada una de las que estamos aquí, podemos recordar que Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. No temas, sé valiente, esfuérzate. Dice la Escritura que Él es el que nos hace, cada una de nosotras, nos ha hecho especiales, con dones, con talentos, con cosas buenas para servir al Señor. Y obviamente, hermanas, no somos perfectas. La verdad es que esa parte también tenemos que recordar. No somos perfectas, no somos intocables. Nos pueden venir situaciones a nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestra misma salud. No somos intocables, pero sí recordar que somos hijas de Dios, que somos hijas de un rey y que soy amada y que soy libre por Él y que soy perdonada y que he sido escogida por Él. Eso me tiene que ayudar a recordar que cada día de los años de vida que Dios me dé, sea yo una mujer valiente para obedecer a mi Señor, a obedecerlo a Él antes que cualquier otra cosa. Dice la palabra, es mejor obedecer a Dios que al hombre. Así como Sara, hermanas, que creyó realmente que era fiel quien le había prometido que le daría un hijo. Ella creyó y permaneció en la línea, fiel al Señor. Tuvo errores, muchos, hermanas, muchos errores, no fue perfecta. Tuvo situaciones bien tremendas donde hubo mentiras, donde ella cometió el grave error de decirle, ten a mi sierva, ¿verdad? Y acuéstate con ella, un hijo. O sea, fueron cosas tremendas que podemos saber de estas mujeres de la Biblia. Así también recordar, Ruth dice que ella creyó en el Dios de su suegra, dejando sus ídolos allá, todo aquello de su vida pagana, creyendo en el Dios de lo imposible, creyendo en el Dios fiel y verdadero. Ese es el mismo Dios que nosotras tenemos, mis hermanos. Una situación terrible, pero nuestro Dios es grande, nuestro Dios es fiel y Él puede con eso y mucho más, hermanas, porque nuestras circunstancias, dice, tenemos que recordar que nuestras circunstancias no dependen de nosotras, pero recordemos que Dios es fiel. Dios es fiel. Sus circunstancias pueden ser muchas y variar cada día por lo que acontezca en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, pero recordar que Dios es fiel en medio de toda circunstancia. Para terminar, quiero que leamos, por favor, Deuteronomio, todas las que podamos. Vamos a buscar Deuteronomio 31, versículo 6 y el versículo 8. Con ese versículo vamos a terminar recordando fielmente que Dios nos anima a recordar que Él está con nosotros. No estamos solos a enfrentar todas estas situaciones. Mujeres esforzadas. Deuteronomio capítulo 31. Y alguna hermana que me quisiera hacer favor de leerlo, por favor. Las demás lo vamos a leer con nuestra vista. No puedo saber sus nombres de todas mis hermanas hermosas. Por favor, alguna me puede ayudar. Deuteronomio 31, ¿qué? 31, versículo 6 y el versículo 8, por favor. Ok, hermanas. Versículos 6 y 8. Dice así: esforzaos y cobrad ánimo,
No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Amén. Gracias, hermana amada. Ya pude reconocer su voz. Dice la palabra de Dios: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Amadas hermanas, Jehová de los ejércitos va con nosotros, delante de nosotros, como poderoso gigante, protegiéndote, guardándote, ayudándote, sosteniéndote, proveyéndote y dándote ese abrazo cuando tú ya no puedes más. Esa mano fuerte cuando tú sientes desfallecer. Recuerda que Él siempre está ahí y te anima a ser mujer valiente, mujer esforzada, y que seas obediente a sus mandamientos y a su llamado. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar, mis amadas hermanas. Padre, Amén. te damos gracias por el ejemplo de amor que tú das en tu palabra, Señor. Te damos gracias por las mujeres que tú has permitido que están en tu palabra y que a través de ellas tú nos enseñas, Señor, de tantas cosas que tú quieres que aprendamos, que vivamos y que así mismo, Señor, nuestras vidas sean bendecidas por ti a través de ejemplos de hermosas siervas tuyas, como lo fueron estas mujeres de las cuales hemos leído y aprendido, Señor. Padre, pero yo quiero rogarte por este grupo hermoso de hijas tuyas de la iglesia Betel y nuestras hermanas que están con nosotros de otra iglesia, Dios Todopoderoso, que en el nombre de Jesús tú nos ayudes a ser esforzadas y valientes, así como le dijiste a Josué, también nosotras, Señor, queremos ser esforzadas, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Así nosotras queremos ser esforzadas y valientes para hacer tu voluntad y cumplir con tus propósitos a los cuales nos has llamado. Señor, haznos siervas útiles en tus manos, bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares, bendice los trabajos de mis hermanas, de mis hermanos, bendice, Padre, la salud de nuestros cuerpos, Padre, y que tu nombre sea glorificado. Trae consuelo, trae paz al corazón afligido de mis hermanas. No sabemos exactamente su necesidad, pero tú sí la sabes. Y yo ruego en el nombre de Cristo que hoy, Señor, ellas puedan descansar en ti, Señor, confiando plenamente que tú eres el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos. Padre Celestial, danos tu paz y que tu palabra quede guardada en nuestros corazones, recordándonos que somos hijas tuyas, Padre. Gracias en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Y esa es mi oración.